Vale. Em, ¿Alguien me sabría decir la definición del dolor? ¿Del nuestro o del correcto? ¿Eh? ¿De nuestro dolor o del dolor correcto? ¿Cómo Porque lo no son definirías el correctos. dolor? ¿Eh? ¿Cómo lo definirías el dolor? El mío propio. Sí, o el dolor en general, Pero por eso preguntaba que el mío o el dolor correcto, porque yo ya el sé que que tú quieras, el Noé. mío no es correcto, no es la vía correcta, pero es asfixiante, frustrante, mucho dolor, dolor a veces de una escala súper alta, imposibilitante, bueno, etcétera. Ujú. Odioso, Vale, porque yo todavía no me hago, y entonces, pero bueno. vale. ¿Y alguien más se atreve con una definición, Laura? Pregunta. Sí. Di, Laura. Ah, sí, cuando Noé dice el dolor que tengo o el dolor correcto, ¿a qué significa el dolor correcto? Claro, porque ella está diferenciando los dolores. Es que yo lo di, bueno, a ver, yo digo el dolor, yo, a ver, por lo que yo he leído y, por ejemplo, el grupo de Fibro que me hicieron ir de la Seguridad Social, que alguna aquí ya había ido también. Bueno, según explica, el nuestro es un dolor, es una disfunción neurológica. O sea, el dolor real sería me doy un golpe o me caigo, me hago daño en la muñeca o me doy un golpe en la muñeca y me duele la muñeca porque mi cerebro dice, ¡guau, qué dolor! O que y va ahí, ¿no? Se centra en eso. Pero yo no me doy todos los días un golpe en la muñeca o no me caigo todos los días y tengo un dolor constante en todo mi cuerpo. Mi cerebro no está funcionando adecuadamente. Y yo, Vale. bueno, por los libros que me he informado, bueno, cuando te dicen tienes esto, no es que yo me vuelva loca, pero los primeros libros que leí fueron de un equipo médico de aquí del Clínico en Barcelona y luego una experiencia personal. Y entendí eso, que es una buena parte del libro famoso que utilizan en la seguridad social para las charlas, que no me acuerdo cómo se llama, de unos médicos australianos, no sé si eran neurólogos o no es un dolor real lo que tenemos, o sea, es una disfunción neuronal. A O sea, ver, yo no hablaría de dolor real o no real porque es súper real el dolor que tenéis, ah, no, ¿eh? eso sí, pero Claro. Vale, el entonces, funcionamiento que hace el hablar cerebro de... no es el Sí, correcto. pero es dolor igualmente, ¿eh? Sí, Sea sí. por una cosa o por otra. Y ahora lo veremos con la definición. Yo pensaba que cuando Ah, decías la definición real, me pensaba que decías la definición que se da de dolor, ¿no? O tu experiencia del dolor como lo vives tú, ¿no? Pero, pero si te refieres a que el dolor, cuando te das un golpe, es el dolor real y el que tenéis vosotras no es real, ahí no. No, perdona, yo me refiero y me puedo limitar a lo que dicen en la seguridad social y el libro que te enseñan la seguridad social. Vale, Por vale. eso es la diferencia de qué dolor. Sí, El nuestro, claro que es real, si no, vamos, yo estaría ahora tan tranquilamente con mi día a día y no tendríamos, ni estaríamos aquí. ujú, Claro que es real, ojalá no fuese real, de verdad, ujú. pero es todo lo que he dicho después, frustrante, Vale, todo, vale. o sea, horrible, todo lo que quieras añadir. No Ujú. solo es dolor, además, que se junta con muchas más sintomatologías, o sea, que hablamos de dolor hoy, pero es que añádele al dolor continuo que tienes H24, como le debe estar así de alto o más bajo, y toda la sintomatología que hay alrededor de Ujú, esto. ujú. O sea, Vale, claro. vale, creo que Meli quería hablar. Ujú. Eh, yo lo podría definir como dolor, lo definiría como malestar físico, emocional, eh, y, y a ver, físico, emocional y dolor y dolor creo mental, porque Ujú, para mí el general es el malestar y evidentemente es el desequilibrio a través del desequilibrio de diferentes situaciones
por un tema, eso, un desequilibrio. Es un desequilibrio del ser, ¿no? Desequilibrio del ser. Y ahí viene, puede ser el dolor físico, el dolor emocional y bueno, nada, está ahí. Muy bien, vale. Vale, os voy ¿alguna más que queréis aportar algo? Rosa o Laura. Está silenciada, Rosa. Tendrías que darle al... ¿Puedes? Si pasas el ratón por abajo, le tienes que dar al audio. ¿Te aparece? Ay, bueno, se ha desconectado. Supongo que ahora se conectará, ¿no? Vale. ¿Tú, Laura, querías decir algo? Yo llevo tantos años con dolor que te junta todo, lo que dice Meli, emocional, físico, todo, todo. Ujú. Es que cuando llevas acumulado, como yo digo, en la mochila tantos años, eh, eh, ya no lo llevas igual, sino, y el problema es lo que siempre decimos, que no nos ayudan con el resto de ramas que necesitamos, psicología, bueno, un montón de cosas necesitamos. Y otras especialidades que se complica Ujú, con ujú, inflamación, inflamación, inflamación. ujú. Pero bueno, eh, pero yo el dolor es que tú me dices cómo yo lo... ah, claro, como llevo 2 años con los ojos, esto sí que me ha incapacitado bastante los ojos. Bueno, bastante no, total. No. Y Vale. duele mucho, y duele Ujú, mucho. Y te ujú, incapacita mucho. Sí. Que aunque tú ujú. quieras eh, esforzarte con los ojos, la vista, yo creo que es lo que más me ha afectado incluso psicológicamente. Ya, Sí. ya, Porque ya. hasta ahora no ha podido tanto el dolor con mi actitud, porque Ujú, siempre he sido... ujú, Lo que pasa es que ujú, los ojos, que no, claro, ves borroso, te tienen que dilatar el ojo para que no te duela, no ves, no puedes estar con la claridad del día porque te ujú, molesta. Bueno, es lo que más me ha afectado, sino que ha sido ya el ujú. remate. Ya, Yo creo ya, que sí, no. el remate final, ¿no? Un poco. Ujú. Entonces, cada tú ahora me dices que yo, el dolor, es que si llega un momento que Nelly yo creo que también es lo que ella dice, ¿no? Que llega un momento que el dolor ya te supera, es que Ujú. te supera. Y tú intentas que no te supere, pero es que, y es porque no tenemos ayuda Ya. que necesita. Sí. Ujú. Eso también ahora me estoy dando cuenta. Si no te la buscas tú o intentas, porque claro, no puedes siempre lo que necesitas, sino privadamente, ¿entiendes? Ujú, ujú. Porque por eso Nelly está hablando de la seguridad social, de que le dicen que su dolor, ¿vale? Como es de fibromialgia y no está, eh, pues, ¿entiendes? Sino que tienes que caerte, romperte para tener el dolor. Y no es así. Porque además, eh, si los médicos saben perfectamente que si te tocan en el sitio adecuado, si a ti te duele o tú estás haciendo el que me duele, porque hay gente que también echa la ley, echa la trampa. Pero el médico no Ujú. es tonto, sabe exactamente si tú te ha dolido o no te duele. ¿Sí o no? Yo lo veo Totalmente. así. Ujú, ujú. Vale, vale, gracias, Laura. ¿Y tú, Rosa, querías decir algo? Bueno, Ahora te sí, oímos. sí, es que no sé, he tenido que salir y volver a entrar. Bueno, yo creo que es una sensación que mezcla presión, ardor, mm,
en la que notas, bueno, no sé, es una sensación que tu cuerpo percibe, ¿no? Que, bueno, puede ser, pues bueno, esto, que puede llegar desde una sensación como de ardor, cuando el dolor es muy fuerte, como mínimo en mi caso, tanto en la artritis como en la fibra, que llega un momento que no es dolor, es como si te escociera de tanto dolor que tienes, es como escuece, no sé cómo explicar. Y bueno, y esta sensación de presión, de escozor, pues lleva sus consecuencias, que es lo que nos pasa, supongo a nosotras, ¿no? Que bueno, te hace tener una depresión, una ansiedad, poca movilidad, por miedo a que te duela, que duele, te puede llevar a pues, dejar de relacionarte con gente. En mi caso no, pero supongo que hay algunas personas que llegan a tratar mal a la gente que tiene a su alrededor, pues bueno, por esa misma rabia que uno tiene. Pero para mí el dolor es esa sensación, ¿no? Que puede empezar como una sensación leve, ¿no? Puede decir, bueno, joder, parece que me duele aquí. A cuando llega esa intensidad que yo siempre lo he dicho, que es ese dolor tan fuerte que es como si te escociera, es como penetrante. Y esa es para mí el dolor. Sí, ya está. Muy bien. Vale, sí, hay diferentes tipos de dolor, ¿no? Bueno, os voy a contar, ¿no? Que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor hizo una definición de dolor hace años, ¿eh? Y en el 2022, o sea, hace relativamente poco, la modificó esta, esta, esta definición, introduciendo, bueno, una palabra, ¿m? Pero que esa palabra que introdujo cambia muchas cosas. ¿M? ¿Vale? Entonces, actualmente, desde el 2022, la definición del dolor, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿vale? Que es una asociación en la que está formada por diferentes profesionales especialistas en dolor a nivel internacional, y es una definición que está aprobada por todo el mundo, define el dolor como es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular. ¿Vale? La palabra que han añadido es o similar. ¿Vale? O sea, antes la definición era experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño en los tejidos, a una lesión tisular. Es el dolor real del que nos hablaba Noelia, ¿vale? Pero añadiendo el o similar a la asociada, incluye vuestro dolor. Y esto es un cambio muy, muy, muy importante. Por lo tanto, ya no se diferencia el dolor real de otro dolor, sino que todos los dolores son reales, igual de reales. Tiene la misma validez el dolor que te haces cuando tienes una lesión, cuando te rompes un brazo, que el dolor que es parecido al que se asocia a la rotura del brazo, aunque no haya rotura, ¿vale? Por lo tanto, esto incluye todo el dolor que sentís vosotras con la fibromialgia. ¿Sí? Este cambio es muy, muy importante. Porque os incluye a vosotras, que antes no estabais incluidas, ¿no? Este tipo de dolor que tenéis vosotros. Y, y bueno, y al fin y al cabo, ¿no? Lo que viene a decir es que, aunque no exista una lesión objetiva, se valida el dolor como algo real. Esta es la gran diferencia. ¿Sí? Vale. Creo que es muy importante esto. Entonces, bueno, si estos de la seguridad social no lo explican bien, pues habría que ayudarles a entender. Vale. Entonces,
según esta definición, ¿no? Y vosotras lo habéis dicho también, hola Jessica, y vosotros lo habéis dicho, ¿no? Bueno, el dolor es sensación y es percepción. ¿Mm? Es una experiencia, ¿de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Y el dolor abarca como experiencia, abarca diferentes dimensiones. La parte sensorial, la parte emocional, la parte mental, la parte relacional, todo eso está metido dentro del dolor. ¿Mm? ¿Sí? Vale. Y el dolor es siempre subjetivo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir que es siempre subjetivo? Que tiene un componente psicológico importante. Esto no quiere decir que nos lo inventemos con la mente. No. Esto quiere decir que según las culturas o según las personas, ¿m? O sea, no hay una escala objetiva para medir cuánto dolor tiene una persona, ¿vale? Es una medición subjetiva, ¿m? ¿Vale? No, dos personas diagnosticadas de síndrome de sensibilización central o de fibromialgia no van a tener el mismo dolor. Hay personas que toleran mejor el dolor, hay personas que lo toleran menos, ¿vale? En función de su estructura, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que es subjetivo. ¿M? Pero es que además vamos más allá aún, ¿no? La misma persona no soporta de igual manera el mismo dolor en función del día y de cómo esté ella, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Eh? ¿Vale? Por Pero lo súper. tanto, por lo tanto, tiene un componente emocional, psicológico, subjetivo muy, muy importante. Esto no quiere decir que no sea real, ¿m? ¿Vale? Pero No, seguro que habéis podido, ¿no? Comprobar a veces que, pues bueno, los días que estáis más bajitas de ánimos, es como un círculo vicioso, ¿eh? Pero cuando tenéis habéis tenido un disgusto o estáis más cansadas o tal, pues tenéis más dolor. ¿Mm? ¿Eh? En cambio, cuando estáis mejor, pues bueno, parece que el dolor lo lleváis de otra manera, ¿no? Y a lo mejor el dolor es el mismo. ¿Mm? ¿Sí? Totalmente. Vale. ¿Mm? Entonces, en la experiencia del dolor, pues bueno, ahí influyen diferentes aspectos, ¿eh? Los aspectos sensoriales, físicos, estructurales y fisiológicos de cada persona, ¿vale? Esto sería lo que hace las diferencias entre personas, ¿vale? Y luego también influyen las características propias de la persona, ¿eh? Es decir, pues cómo es su motivación, sus actitudes, sus creencias, su cultura, ¿m? La experiencia anterior que ha tenido del dolor, su afectividad, todo eso también influye. ¿M? ¿Vale? Sí, en los orientales, por ejemplo, pues viven el dolor de otra manera que nosotros, los occidentales, ¿no? Depende también de la cultura, depende del aprendizaje también, ¿m? Cómo hayamos, cómo se haya interpretado de pequeños el dolor, ¿no? Y esto se ve muy claramente en los niños, ¿no? Si lo observáis, yo qué sé, un niño va corriendo, se cae, ¿no? Y en función de cómo reaccionen los padres, ese niño va a vivir de una manera el dolor o no, ¿no? Si los padres van corriendo, ¡ah, ya! Y el niño se pone a llorar fijo, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Y esto repetidamente, pues le está enseñando al niño que si se cae, aunque no se haga daño, es muy grave caerse, ¿no? Y es algo muy malo, ¿no? En cambio, hay otros padres pues que preguntan, ¿no? Mm, ¿te has hecho daño? Ven, que te curo, no sé qué, tal, ¿no? Bien, ¿vale? Y hay otros padres que dicen, venga, va, esto no es nada, levántate y sigue, ¿no? Eso es ningunear el dolor, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, hay que encontrar un poco el término medio, ¿sí? ¿Vale? Entonces, en función de cómo hayan sido nuestras experiencias con el dolor desde que nacemos, pues también esto va a influir cómo sea esa experiencia dolorosa. ¿Estáis de acuerdo? Si no lo estáis, me lo decís, ¿eh? Vale, Sí, sí, entonces, sí, totalmente.
¿eh? Vale, entonces, la experiencia anterior, ¿no? Pues también es importante. Entonces, visto todo esto, ¿no? Que la experiencia dolorosa es como muy compleja porque está influenciada por muchos aspectos, em, pensamos que, perdonad, que el dolor debe ser tratado de forma, o sea, el tratamiento del dolor tiene que ser personal e intransferible. Se tiene que adaptar a cada persona en función de cómo sea esta. Y tiene que ser multidisciplinar, que vosotras también lo habéis dicho. O sea, para tratar el dolor se necesitan varios profesionales. ¿Sí? Porque afecta muchos puntos distintos. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué creéis vosotras que debe incluir el tratamiento para el dolor? Fármacos, ¿no? Sí, medicinas. ¿O no? Yo Sí, creo que es sí, que sí. muchos han perdido. Vale, También tiene que vale. incluir bueno, eso, fármacos, pero a día de hoy los fármacos que dan, vamos, ¿Qué fármacos dan para el dolor? sobre todo antiinflamatorios, antidepresivos y ansiolíticos. Vale, y te dejas el analgésico, que sería Bueno, el gelocatil, correcto, ¿vale? correcto. Sería esto, básicamente lo que dan para el dolor, los fármacos que dan para el dolor son estos que has dicho tú, ¿vale? Analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos y ansiolíticos, ¿vale? Ayudan, pero no resuelven el problema, ¿no? Claro, Vale, total. vale. ¿Qué más? ¿Qué más tratamientos podríamos, aparte del farmacológico, podríamos incluir en el tratamiento del dolor? Que hemos dicho que tiene que ser multidisciplinar. ¿Qué se os ocurre que puede ayudar? El apoyo psicológico. Cuando, sí, claro, eso iba a decir, pero ahí, después de eso, perdón, ¿no? Mira, cuando yo me he dado cuenta que lo necesitaba, porque iba cada vez que me iba la médica de cabecera, me iba desbordada, yo no sé si es que, claro, no sé si es que se necesita que hagan un refresh a todos los médicos de cabecera. Yo, para mí, ¿no? Es mi punto de vista, que tendrían que hacerle un refresh, no sé, que les haga llegar un correo a todos, que lo lean y que digan, por favor, si ven que el paciente o la paciente viene nervioso, desbordado, etcétera, 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 por favor, apenas ver eso, enviarle a una sesión con la psicóloga. Así, o sea, sin mediar historias, sin que, y que está bien que le recete algo provisorio, porque claro, o sea, te dan la supuesta pastillita y ahí, con mucha suerte, que te mejores. Pero, y sé que están desbordados, sé que hay desbordes también de ellos, o sea, sé que está petado todo, pero para mí, de acuerdo a cómo he ido yo siguiéndome y cómo he ido el año pasado, este mismo año, ayer, o sea, no, primero que no podemos tampoco explicarle por todo el proceso que vamos pasando si no nos vemos cada mes, y esto. Y entonces, ayer, por ejemplo, me faltó decirle que no duermo bien a la noche, que hoy estoy así fatal porque no duermo bien y no me he dado el tiempo, porque iba por el tema de mi mareo. Entonces, fuera de eso, que lo de ayer ha sido muy puntual en el sentido de que, bueno, no puntual, siempre me pasa que me olvido algo, pero ese sería para mí el tema este del acompañamiento. Y que si ya saben, por ejemplo, que si ya saben, en mi caso, que, por ejemplo, ya con el diagnóstico de la fibromialgia o de la artritis, que se informen, si pueden, que manden a los grupos de ayuda o de bienestar emocional, de gestión emocional, porque es fundamental, es por ahí el tema. Creo que Pero, ahí se necesita Mel, eso. yo creo que también lo tendrías que hablar con tu médico de cabecera, porque yo, por ejemplo, en mi caso,
mi médico de cabecera me derivó a la referente de bienestar tal, hice el curso de fibromialgia y luego él también me derivó, no te derivan directamente a un psicólogo, primero te derivan al psiquiatra y el psiquiatra valora si necesitas un psicólogo, que es como en mi caso. Lo que pasa que yo tuve psicóloga la primera vez en diciembre, luego raramente me visitó en enero, tenía hora para marzo, pero me lo han pasado a mayo. Entonces ya me dirás tú, desde enero hasta mayo, entonces la única opción que te queda es pues buscarte algo privado. Pero yo creo que si tú, bueno, yo hablo por mi médico de cabecera, ¿eh? Si verdaderamente tienes esa conexión que tú le transmites tu malestar y todo, en mi caso, yo la verdad es que he tenido suerte. Él me ha derivado, bueno, dice que creo que es algo de reumas, ¿no? Que lo hizo algo, me dijo Carolina, con estos cursos que hacen en atención primaria. Y él mismo me derivó al psiquiatra. Entonces, el psiquiatra, porque a ti te pueden medicar para la fibromialgia con un ansiolítico, un antidepresivo, pero luego el psiquiatra acaba de como darle forma a eso, ¿no? Porque él es el que dice, vale, te está dando, pero a lo mejor esta dosis que te tomas de esto, ¿sabes? Yo tomaba la pregabalina y el psiquiatra fue el que me la subió por la ansiedad. Yo aquí donde estoy me ha costado como un año y más de que insistí desde que me dio el brote fuerte en agosto, que ya no he remontado, y venga, y me han llegado a decir, solamente atiende el psicólogo, no el psiquiatra ya ni hablamos, solamente atiende el psicólogo a casos súper complicados, tema, yo qué sé, personalidad múltiple, esquizofrenias, o sea, temas ya muy complicados. O sea, a mí llegar al psicólogo me ha costado tela, tela, Sí, pero sí, bueno, claro. A ver, son las limitaciones que tengan ellos a nivel de seguridad social, que las tienen. Quizás yo al estar en Badalona y no ser como Barcelona, pues bueno, igual he tenido depende más suerte mucho del CAP, ¿no? Y depende del mucho CAP. del médico también. Hay médicos, ¿no? Más sensibles, hay médicos más formados, hay médicos más con más ganas, más motivados que otros, ¿no? Como en todas las profesiones. Entonces, aquí estamos un poco hablando, ¿no? O escribiendo un poco la carta a los Reyes Magos, ¿no? Ya sabemos que la seguridad social, cómo funciona, que funciona muy mal. Desde Reumas, pues intentamos hacer todo lo que podemos para defender los derechos, ¿no? de las personas que conviven con una enfermedad de este tipo. Pero claro, los recursos también son limitados, los nuestros, los de la seguridad social y tal, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que se trata de alguna manera, ¿no? Es de que como la seguridad social funciona como funciona, lamentablemente, por desgracia, pues bueno, Reumas surge, ¿no? Y esto creo que ya os lo conté el otro día, en el año 84, un poco por la necesidad de llenar un vacío en la asistencia y en el tratamiento a este tipo de personas. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, es semi público, ¿no? Quiero decir, no, esto, ojalá Reumas no existiera. Porque querría decir que la seguridad social ha asumido todo el trabajo que hacemos desde Reumas. Pero mientras no lo asuma, pues bueno, aquí estamos, ¿vale? Entonces, como os decía, estamos como haciendo un poco la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Entonces, para tratar el dolor, hemos dicho que tenía que ser un tratamiento personal e intransferible, o sea, apropiado para cada persona y multidisciplinar, ¿vale? Entonces, el tratamiento multidisciplinar debería, de momento, ¿no? Hemos dicho fármacos y dentro de los fármacos los ansiolíticos, los antidepresivos, los analgésicos, los antiinflamatorios, ¿vale? Los psicólogos, apoyo psicológico de modo grupal o de modo individual. ¿Qué más se os ocurre para tratar el dolor? Supongo que fisioterapeutas también, que te ayudan. Fisioterapeutas, Dolor, exactamente. que te Fisioterapia, también, que te rehabilitación, todo de esto.
¿vale? También, que lo hemos visto. Para ayudaros un poco, ¿no? A movilizar, a moveros, para asumir, ¿no? La importancia de la actividad física. ¿Qué más? Nutricionista, porque cada persona es un mundo. Nutrición, porque aparte, ¿no? A veces se os desregula también mucho el sistema digestivo, ¿vale? ¿Terapeuta ocupacional? Terapeuta ocupacional, esto sí, ¿vale? Pero esto sería dentro de los profesionales. Ahora estamos haciendo los tratamientos, ¿vale? ¿Qué más? Acupuntura, Sí, ¿vale? La acupuntura, según mi experiencia, hay a personas que les va de maravilla y hay otras personas que les va fatal. A mí no. A ti no, ¿eh? ¿Ves? Lo has probado No, y no. te fue fatal. Fatal, Sí. O te va muy bien fatal. o te va muy mal. Y a mí es que no me hizo nada. No te hizo nada. Cada vez que la he probado, o sea, me he quedado como estaba. Vale, bueno. Bueno, hay gente que le va muy bien, ¿eh? Pero Sí. depende. Vale. Entonces, El con tema todo del esto está mindfulness. el mindfulness. El mindfulness y combinado con la meditación absoluta. Ujú. Eso. Eso también va súper bien. Ahora lo veremos también un poquito más adelante hoy. Vale. Por lo tanto, estamos viendo que el tratamiento tiene que ser a medida. ¿Vale? Porque Rosa decía, ¿no? Que normalmente para el dolor os dan antidepresivos porque hay un antidepresivo que tiene un componente, ¿no? Que ayuda con el dolor, pero claro, normalmente os lo da el médico de cabecera. El médico de cabecera no es especialista conoce, ¿no? Los medicamentos, obviamente, pero la dosis exacta para la persona determinada y tal, pues mejor el psiquiatra, obviamente. ¿Vale? ¿Perdona? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Vale. Entonces hemos dicho que el tratamiento tenía que ser multidisciplinar. ¿Qué profesionales? Algunos ya lo hemos dicho, ¿no? El médico de cabecera, ¿no? lo ¿Qué que hemos más? dicho, ¿no? Los hemos dicho ya, ¿no? Médico de cabecera, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Zulema, ¿puedes explicar un poquito qué hace el terapeuta ocupacional? Bueno, no me puesto un compromiso, pero en la unidad del clinic nos visitaban, bueno, pues un fisio, un psicólogo, la reumatóloga y la terapeuta ocupacional. En mi caso, bueno, se centra un poco de adaptar mi situación bueno, a cómo me organizaba yo en casa o cómo me organizaba en el trabajo y bueno, por otras circunstancias me ayudó a tramitar todo el tema de la discapacidad. O sea que Vale, lo has explicado muy bien. sí, no sé. Sí. El terapeuta ocupacional es aquel profesional, ¿no? Que viendo un poco, pues, cómo os sentáis, cómo es vuestro día a día, os da herramientas que pueden ser físicas o de postura o de colocación en casa o tal, para facilitaros la vida con el dolor. ¿Vale? Yo que sé, hay instrumentos, ¿no? Que ayudan, pues yo que sé, a abrir los potes haciendo menos fuerza o a veces os cuesta el movimiento de la llave, ¿no? Para abrir la puerta. Pues todo esto, ¿no? El terapeuta ocupacional os puede informar de todo esto y de dónde conseguirlo. Y luego, pues yo qué sé, si tienes mucho dolor, pues ponte las cosas de la cocina, por ejemplo, pues a la altura, ¿no? O cómprate, o mejor una lavadora, ¿no? Yo qué sé, si es una lavadora de esas frontales, Sí, no por arriba, pues te pones un taburete y te sientas, ¿no? O sea, sí, el tema de la lavadora a mí o sea, que al principio, como no sabía de qué iba, al principio me enfadó, porque me decía, pues ponte una secadora. Yo digo, pero si vivo en un piso claro. que no me cabe, y yo, ojalá.
Pero bueno, sí, la cosa iba por aquí. Sí, pero quiero decir, lo ideal es una lavadora de carga superior, ¿no? Que tienes que agacharte tal, pero claro, no vamos a tirar la que tenemos y comprarnos una nueva, ¿no? Entonces, si tenemos estas Ya. de abajo, ¿no? ¿Sabes? Las redondas, no sé cómo explicároslo, Las pues a frontales. lo mejor con un taburete, ¿no? Un taburete bajito y nos sentamos en el taburete para poner la ropa dentro de la lavadora. Son este tipo de cosas. ¿M? Que a veces no caemos y que facilitan el día a día. ¿M? Y que a lo mejor nos ayudan a poder hacer más cosas que sin estos trucos, pues no sería más difícil. A mí en todo el tema de adaptaciones al trabajo y trámite de la discapacidad y todo es lo que más me ayudó, lo de la Lo que más te lavadora ayudó. y la secadora, pues bueno, sigo viviendo en el piso pequeñito que tengo y seguimos como estamos. Pero bueno, Vale. en estas cosas pues sí que no ni me lo planteaba y sí que lo recomiendo por eso. Ujú, muy bien, vale, pues me alegro que te ayudara, ¿eh? Y lo del certificado de discapacidad, pues claro, que alguien te acompañe, ¿no? En el proceso, que te expliquen un poco cómo se hace y tal, pues está bien también. ¿M? Vale, entonces, a nivel profesionales, pues tenemos unos cuantos, ¿no? El reumatólogo, el médico de cabecera, el nutricionista, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, la asistente social también, el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo a veces. Por lo tanto, estamos viendo que es muy importante que haya distintos especialistas. ¿Sí? ¿Mm? Vale, también a veces, ¿no? Me habéis dicho que os ha ido bien, pues bueno, la unidad del sueño, cuando os cuesta mucho dormir y descansar, ¿no? El neurólogo, a veces también, ¿vale? Entonces, con esto que estamos viendo, pues que hay que considerar en el tratamiento del dolor, habría que considerar a la persona como un sistema, ¿m? Un sistema que tenga en cuenta, pues, cómo es esa persona, cómo es la familia de esa persona, cómo son los amigos, cómo es el trabajo, lo que contaba Zulema ahora, ¿vale? Un poco pues para, para adaptarnos, ¿no? Se nos ha colado un visitante, Meli? ¿Vale? O sea que es importante bueno, el considerar a la persona como un sistema, porque a veces muchas de vosotras no tenéis solo una enfermedad, tenéis varias. ¿Mm? Entonces, a veces se interfieren los profesionales, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? Vale. Vale, por lo tanto, en una petición, ¿no? En la carta a los Reyes Magos, pues bueno, el tratamiento debería incluir todos estos profesionales y todos estos tratamientos, ¿no? En función de las necesidades de cada persona. Vale, pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras? ¿No? ¿Qué se os ocurre que nosotras, como personas que convivimos con dolor, podemos hacer? ¿No? Pues hemos dicho, ¿no? Que el dolor está muy, muy relacionado con el estrés. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo o no? Estoy al 100% de acuerdo, porque, bueno, en mi caso estuve haciendo una certificación justamente para estrategias para evitar el burnout y el estrés en el nivel laboral, en el tema laboral, lo estoy terminando la semana que viene, y ahí ahora entendí por qué he llegado a donde he llegado. No es tan solo a nivel laboral, evidentemente, porque hay todo un conjunto, como bien tú dices, que somos un conjunto, un sistema multidisciplinar nosotros mismos, en diferentes áreas, familia, trabajo, relaciones, ¿no? Y entonces ahí he podido entender que, bueno, yo entiendo, miro hacia, hago la mirada para atrás y digo, ah, vale, ahora entendí, he estado en modo supervivencia todo el tiempo, en modo amenaza, a nivel laboral, con móvil, maltrato X que he transitado, eso a nivel
laboral, le podemos decir. A nivel personal no tenía gestión emocional, no sabía gestionarme, no sabía ni siquiera que estaba transitando rabia, ni ira, ni bronca, no sabía, hasta que, bueno, empecé a estudiar desde el 2024 y ahora, entre el año pasado, que ha sido que me quedé paralizada y sin caminar y sin nada hasta el día de hoy, digamos que después de 5 o 6 meses desde el año pasado que empezar a tomar acción y darme cuenta, integrar toda la información, y bueno, y ahora entendí, con esto que estoy haciendo, ahora entendí por qué viene, de dónde es el origen. Ujú. El origen es el estrés, y de ahí todas las derivaciones que quieras. De ahí parte absolutamente todo. Entendí que transité por burnout y el burnout deriva a una enfermedad como la fibromialgia. Totalmente, totalmente. Y el estrés este del que hablamos no tiene que ser, ¿no? Como el de Meli, ¿no? De burnout, de estrés laboral, que es con lo que asociamos, ¿no? Siempre el estrés. ¿M? El vivir estresadas es el vivir en alerta, como ella ha dicho, ¿no? El estar activados constantemente. Es que se activa el eje del cortisol, que se llama, que es la hormona del estar alerta, ¿vale? El eje que se activa cuando estamos en una situación de peligro, ¿vale? Lo que pasa que a veces ese sistema, ese eje del cortisol se queda como encendido. Y entonces, cuando se queda encendido mucho tiempo, pues porque estamos viviendo un momento que nuestro sistema lo percibe como peligroso, que puede ser, pues yo qué sé, cualquier cosa emocional que nos altere. No tiene por qué ser un estrés, ay, cuánto trabajo tengo. ¿Vale? Entonces, este sistema se queda encendido y este estar encendido durante mucho tiempo acaba desestabilizando todo el sistema nervioso, haciendo que lo que nos contaba Noelia al principio, que el cerebro interpreta mal las señales que le vienen del cuerpo. Y por eso nos duele cosas que para otra persona no es dolorosa. Cristina. No sé si se ríe de mí, yo creo que no. Vale, entonces. Hernán, ¿qué haces? Me estás siguiendo. Cristina, la voy a silenciar porque creo que lleva los cascos y no nos oye. Ahora no puedo silenciarla. No, creo que, Noelia, creo que tú sí que puedes. Clica en Cristina, los 3 puntitos azules y te dará mute. Es que creo que cuando he salido y he vuelto a entrar, el sistema te ha hecho a ti administradora. ¿Puedes? Ahora ha apagado, vale. Gracias, Cristina. ¿La has silenciado tú? Lo he hecho yo. Ah, vale, perfecto. Vale, pues esto. Entonces, por eso a veces os molesta hasta una sábana. ¿Os ha pasado esto? Que os duela hasta la sábana. Hoy, por ejemplo, me contaba una paciente, ¿no? Que estaba en el trabajo y que una compañera le ha dicho, ostras, el otro día fui no sé dónde y tal, y me hicieron así y se lo ha hecho a ella, ¿no? Y tal. Y entonces me decía la paciente, y yo le he dicho, ostras, si te hizo daño, ¿no? Y la compañera le ha dicho, no, me dio un susto, ¿no? Entonces, para la compañera, al hacerle así a mi paciente, ¿no? Como le hicieron a ella la asustó, pero a mi paciente le ha hecho daño. Entonces, os duelen cosas. Las etiquetas de la ropa. Que a otras personas, ¿no? No les duelen. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Vale? Y este es el disfuncionamiento del sistema. Y todo viene del estrés. ¿Sí?
¿Qué nos puede estresar? Pues si tenemos, yo qué sé, actitudes, ¿no? De que siempre somos el soporte de todo el mundo. Tenemos siempre que estar para todo el mundo, ayudando a todo el mundo, olvidándonos de nosotras mismas. Eso, durante muchos años, también es estrés. ¿Vale? ¿Sí? Al 100%. Sostenedoras, nata, por ser mujeres y madres, con un patrón ahí evidente. Sí, sí, sí. Lo ¿Vale? observo y veo. Sí. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Pues lo primero que deberíamos hacer es poder identificar lo que nos estresa. Esos patrones que hacen que el sistema esté encendido permanentemente. Y a lo mejor puede ser, pues yo qué sé, que nos ocupamos de nuestros hijos, de nuestro marido, de nuestros padres, de todo el mundo, ¿no? O que siempre estamos dispuestas a ayudar, a darlo todo desde pequeñitas. Esto es bastante habitual. ¿Sí? ¿Os sentís identificadas con lo que estoy diciendo? ¿Tú no, Al 100%. Zulema? ¿Has apagado el micro? Ah, perdón, no, pero bueno, es que yo vengo de una historia diferente, entonces tampoco. Vale. ¿Pero tú sabes lo que te estresa? Sí, 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 lo tengo clarísimo, todo lo que me estresa y Vale, sí, eso lo tengo muy claro. vale, vale, perfecto. ¿Y tú, Noelia, decías que sí con la cabeza? Sí, no te... Bueno, yo tengo más claro que fue por lo que comenté el día de la presentación, ¿no? De haber pasado un cáncer pero luego me he dado cuenta de más cosas que me estresan y sí, sí, convencida, vamos, además que recientemente lo he comprobado ya con el último brote que fue hace 2 semanas, se han añadido más cosas y digo, guau. Y lo que sí es cierto que aunque a veces intentes eliminar todos esos puntos de estrés, hoy el psicólogo me planteaba algo que parece muy fácil, digo, esto no es la primera vez, digo, pero hay cosas que son casi inevitables, ¿no? O sea, sí que puedes, yo ya cuando lo del pecho ya marqué mucho, ¿no? O sea, cosas que no me aportaban fuera, gente que no me aportaba fuera. Lo que pasa es que aquí es un punto ya que se dispara todo tanto que, claro, a veces incluso no quedas, por ejemplo, con amigas que son las más cercanas porque estás hecha una mierda. Perdón por la expresión, pero es que te sientes horrible y si identificas, en los momentos de lucidez que digo yo, eres capaz de identificar. Esto no me sobra, ¿no? ¿Esto por qué? Pero bueno, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro, claro, estábamos diciendo, ¿no? Identificar lo que nos estresa y el siguiente paso es intentar reducirlo, ¿no? Pero, como decía Noelia, ahora hay cosas que no se pueden reducir, ¿no? Quiero decir, hay cosas que te vienen, ¿no? De fuera y que te estresan, ¿no? Y que no dependen de ti, no las puedes reducir, ¿no? Lo que sí que puedes reducir es cómo las vives tú, ¿vale? Y eso es complicado, es un trabajo, es un proceso, pero se puede hacer. Bueno, pero es que, a ver, Lady Gaga también tiene fibromialgia, pero creo que su situación para afrontarlo y todo es diferente. Claro, claro. Hay una serie de condicionantes socioeconómicos y sociales que creo que las que estamos aquí no compartimos con Lady Gaga. Y eso, por mucho que yo sea consciente de las cosas que me estresan, quiera o no quiera, tengo que seguir trabajando, por ejemplo. Y tengo un trabajo que, perdón, que tengo un gato que habla. Teo, calla. Bueno, ay, por favor, qué gracioso. Silencio el micro porque... No, bueno, no nos molesta, ¿eh? ¿No? Y aparte lo que estabas diciendo es interesante. Quiere participar el gato también. Sí, es muy participativo él, siempre. Vale.
Bueno, ¿qué es eso? Que aunque yo tengo que trabajo con adolescentes y aunque alcanzo una situación de paz y de calma y me tomo las cosas de maneras muy diferentes, pues es inevitable. Y al final, bueno, estoy un poco enfadada en este sentido, porque si, bueno, hasta que no reviente, no me queda otra. No, o sea, ni para el centro donde trabajo ni en ningún otro sitio me facilitarán. Yo creo que la sociedad no está preparada para esto. Y ya está. Sí, totalmente, ¿no? Y lo que tú estás mencionando forma parte de esas cosas, ¿no? Que no podemos evitar, ¿no? O sea, si todas tuviéramos mucho dinero y no necesitáramos, pues yo qué sé, trabajar y pudiéramos dedicarnos, ¿no? A nosotras, a cuidarnos y a tal, seguramente el dolor, ¿no? Y el dolor a todos los niveles disminuiría mucho. ¿M? Pero claro, la situación de cada una es la situación de cada una, ¿no? Y la mayoría, pues bueno, hay que trabajar, hay que tal. ¿M? Entonces, ¿cómo afrontamos esto? ¿No? Porque esto también nos estresa. Ir a trabajar cada día con un dolor tremendo también genera estrés, ¿no? ¿M? Entonces, bueno, Te acostumbras, creo. No sé. ¿perdona? Que te acostumbras, creo. Al final, hasta que, pum, pillas un brote y vas de brote en brote. Uh-huh. Sí, pero ¿se os ocurre algo que se pueda hacer para intentar, ¿no? Dada la situación que tiene cada una, pues intentar gestionar eh, ese estrés y vivir eso de otra manera? Yo he buscado muchísimas, estoy transitando, o sea, estoy aplicando el conocimiento que he ido adquiriendo durante estos 2 años previos y yo puedo decir que a nivel de dolor ha ido rebajando. ¿Puedo comentar ahí un momentito la historia? Bueno, yo arranqué primero que transito artritis reumatoide. Esa es la base, digamos, desde mis 25 años. El tema es que es como que igualmente he seguido, sin entender muchas cosas, en modo automático, hasta enero, el año pasado, el 14 de enero, que entonces mi cuerpo petó. Petó en decir, stop, hasta acá llegaste y no caminás durante 5 meses. Un dolor que indescriptible a nivel pélvico, inguinal, pélvico, inflamación absoluta, porque pasé así, ¡pac! Se me inflamó la zona ventral. No, durante todo el tránsito, o sea, no he tenido, nadie ha sabido, ni la médica, ni nada, ni por ningún lado, ni ginecólogo, ni urólogo, ni nada, que iba, por qué era. Lo que sí que hice es, a medida que me iba desinflamando un poquito o que me iba permitiendo yo tomar acciones como ir a yoga, por ejemplo, eh, empecé a caminar un poco más, aunque sea una calle, 2 calles, y así iba, una calle, 2 calles. Ok, fui así haciendo ese tránsito. ¿Qué ha pasado este año? Que me he dado cuenta que no me había hecho responsable de mí, no Uh-huh. había responsabilidad de mi ser. Y esto lo he podido ver cuando empecé con reumas, porque ahí ha habido un trabajo muy grande en el año pasado, de mitad de año para adelante, de soltar cosas, de soltar, porque me he dado cuenta que mi mente era muy crítica, muy juzgadora, y tanto la mirada de los demás como también hacia mí, con un nivel de autoexigencia enorme. Entonces, al observar todo eso y al poder, porque yo, digamos, que empecé desde 2022 haciendo mindfulness, pero que haya pasado eso no implicaba que lo podía aplicar realmente bien.
Y la práctica diaria no tenía el hábito. Y soy honesta, no la tenía. Ahora puedo decir que con el tiempo, y eso sí que es paso a paso, he ido haciendo cosas que me han generado un bienestar, como por ejemplo, cada día a la mañana hacer ejercicio en la cama. Y unos ejercicios donde, ¿por qué? Porque si yo sé de que una de las situaciones que tenía era la prolactina totalmente disparada y elevada, eso es una hormona donde, claro, sí, no tengo galactorrea, no tengo nada de esto. Sigue estando acá la... Sí, sí. Vale, que yo creo que se me desapareció la mía. Bueno, cuestión que, claro, ahora, ayer he tenido una analítica a ver cómo estoy. ¿Y qué estoy haciéndome? Tomando sol cada día, porque como estoy de baja, me he dado cuenta, sé que la vitamina D la tenía mega Ujú. baja, todo esto que todo el mundo nos pasa, ¿no? Calculo que a todas nos tenemos las analíticas que estamos así. Entonces, estoy tomando sol cada día. Estoy haciendo esos ejercicios diarios a la mañana que he ido incorporando. Hice primero 5, levantando las piernas, después 10, después 15, y así cada día. Y me he ido dando cuenta que he ido mejorando. O sea, a día de hoy, la inflamación me la he bajado yo misma. Ningún medicamento, nada, de nada, de nada. Yo misma. Porque me he dado cuenta que todo lo que implica la sanación en ese aspecto depende de mí, depende del hábito que no lo tenía al hacérmelo. Y eso ha sido para mí, y eso lo he comentado ayer con la médica de cabecera, que me decía, Melissa, escribiste un blog. Bueno, ya, ya llegaré. Estoy haciendo cosas. Claro que estoy haciendo Ujú. cosas. Es Y súper esto, interesante lo que comentas, ¿eh? Porque yo creo que has hecho una cosa básica que es poner el foco en ti. exacto, ¿Mm? exacto. Y a Puesto en partir mí. de ahí, Sí. pues bueno, has empezado a cambiar cosas, ¿no? Y esto es de las cosas que podemos hacer. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, hemos hablado del estrés, de intentar reducirlo, si no podemos reducirlo, intentar tomárnoslo de otra manera, ¿cómo? Pues poniendo el foco en nosotras, intentando comer bien, intentando hacer actividad física, primordial, fundamental, la actividad física, aunque os moráis de dolor, ¿eh? ¿Vale? La inactividad provoca más dolor, siempre. ¿Mm? Y hacer hasta donde lleguéis, ¿vale? Comer bien, intentar controlar las emociones en el sentido de, pues bueno, detectar lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que os hace sentir bien, lo que no, lo que os aporta, lo que no, e intentar pues lidiar con eso. ¿Mm? Dosificar lo que no y potenciar lo que sí que os aporta a nivel emocional, quiero decir. ¿Mm? ¿Vale? Y muy importante, poneros límites. Los límites son súper importantes. ¿Mm? Límites a vosotras mismas de entrada. ¿Mm? Porque si no os ponéis límites a vosotras mismas, es imposible ponerlos a los demás. ¿Mm? ¿Vale? Y otra cosa a trabajar muy importante es el sentimiento de culpa. ¿Mm? Muchas veces os sentís culpables de encontraros mal, de estar enfermas, de tal. La culpa no sirve para nada. ¿Mm? Entonces, para conseguir todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Pues bueno, ¿qué podéis hacer? Pues yoga, relajación, mindfulness. ¿Mm? Todas estas técnicas ya las conocéis más o menos, ¿no? ¿Mm? El mindfulness va súper, súper bien, está súper recomendado. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque pone el centro pone el foco en la respiración y poco a poco te va ayudando a no juzgarte, a dejar pasar los pensamientos que te van viniendo a la cabeza y así que te das cuenta de que te estás despistando, vuelves a poner el foco en la respiración. ¿Mm? Y esto poco a poco va ayudándote a centrarte en el aquí y el ahora. ¿Mm? Cosa que nos cuesta tanto en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que estamos o en el futuro o en el pasado, ¿Mm? Pero en el presente pocas veces.
estamos. Sí, di, Al Meli. 100%. Al 100%. Yo lo que comentaba, ¿no? Que empecé desde el 2022 a hacer mindfulness y es lo que me llevó a día de hoy tener muchas herramientas, darme cuenta de un montón de cosas, vivir ese presente del que tú hablas, eh, provocármelo, pero para eso he necesitado trabajar muchísimo en mi gestión emocional, he trabajado muchísimo en mi propia observación de por dónde pasaban mis pensamientos. O sea, a día de hoy eh, puedo decir que soy una observadora de mi mente, pero Ujú. eso me ha llevado 3 años llegar hasta acá. Y gracias a esa observación he tomado las acciones que pertinente el año pasado, con dolor y todo, que he dicho, tengo miedo, sí, claro que tengo miedo de ir a yoga. ¿Por qué? Porque no podía hacer ni 2 calles, pero igualmente dije, necesito hacer algo por mí y ahí me he dado cuenta, con miedo y todo, hago algo que nunca hice. Y entonces comencé. Y, y entonces eso me ha dado yo misma me he dado cuenta del valor que implicaba tomar esa acción independientemente del dolor. Eso es lo que le quería transmitir a las chicas. Porque sé que lo más difícil es eso, una de las cosas más difíciles, o sea, tomar acción independientemente del dolor. Porque Ujú. una vez que uno empieza eh, y, y digamos, estás en modo introspectivo, te vas mirando para adentro y vas entonces observando cuáles son esos estresores, porque ahí, o sea, entendemos como estresores, hay muchas capas de estresores, pero para Ujú. poder ver a las capas se necesita hacer introspección y ver realmente por dónde ir al grandote inconsciente que tenemos para poder empezar a verlo. Y para verlo necesitamos estar en ese momento, regalarnos ese momento, 1 hora de introspección, ejemplo, a través del yoga. Ejemplo, porque hay muchas herramientas, hay muchas opciones. Pero yo, por experiencia mía, eso ha sido lo que me ha llevado y también entrar en un centro donde te ayuden a decir, ahora como estamos, por ejemplo, que estaba en invierno o en otoño, no sé qué, ahora como vienen las hojitas, bueno, empezamos a soltar, a ver qué tengo que soltar. Y entonces cada una va viendo las cosas, pero es necesario esa parte, sí o Ujú. sí, sí Sí, o sí, sí. totalmente. Y para lo que comenta Meli del mindfulness, no hace falta hacer, con 10 minutos al día, basta. Sí, Es pero suficiente. a ver, explico lo que me pasó el otro día. Ujú. Estaba en clase, tengo 35 en el grupo y una niña que tiene crisis de epilepsia. Entonces, en mi clase, yo sola, la niña tuvo crisis de epilepsia con convulsiones. Mm, que la atendí, la clase colaboró, pero estaba yo sola, Claro, claro, te la comiste tú sola. me la comí yo sola, que le puede pasar a cualquiera y te puede pasar por la calle, pero me pasó a mí. Ujú. Lo gestionamos bien, ¿no? Apartar las mesas, todo el protocolo, el medicamento de rescate, llamar a la ambulancia, a la familia y todo. Claro, el estrés y el cortisol, o sea, pasé de Para 0 a arriba, 100. disparadísimos. Sí, Y luego, ¿qué me pasó? Pues estaba hecha una mierda. claro. ¿Y qué Y hiciste? aquí, claro, yo es que empecé mucho antes con el tema de la endometriosis y sí que hacíamos mindfulness y muchas cosas, pero claro, cuando te pasan estas cosas, Sí, claro, pero esto, a ver, mm, esto es un eh, poco inevitable, ¿no? En la vida pasan cosas, ¿no? sí, Entonces, tú, vale, reaccionaste de coña, felicidades, no, porque no, no no, es sí, fácil, o sea, ante sí, una que no lo digo yo situación así por de colgarme una medalla alarma ni y nada, de, que va, que es lo que haría claro, cualquiera. claro, pero no, otra persona se hubiese podido quedar paralizada o hubiese podido huir, ¿sabes? O sea, en ese momento se activa el cerebro reptiliano y reaccionamos como Hombre, podemos, ¿no? yo Tú creo que es reaccionaste muy bien, ¿no? Vale, no, pero bueno, entonces, que te son quedaste, menores, a ver, no, es que era escúchame la un única momento, adulta. Zulema, un momento. Entonces, vale, reaccionaste bien, lo gestionaste muy bien, pero claro, el cortisol tan alto, para gestionar esto, mm,
te dejó hecha polvo. ¿Qué hiciste al llegar a tu casa? Me tomé vacaciones. Perfecto, Sí, perfecto, o sea, sí, claro, sí, claro, claro, bien hecho. pero bueno, perdón, ¿eh? No, no, pero quiero decir que nos pasan cosas en la vida, ¿no? Ante una situación Sí, como la que vivió Zulema el otro día, pues claro, ¿no? Cuando detectas que has vivido una experiencia muy dura, ¿no? En ese día que te ha dejado completamente agotada, pues ponerte el límite también de decir, bueno, pues aquí me paro y me tomo vacaciones, ¿m? Y me hago, pues, lo que me apetezca, o me tumbo en la cama a descansar, o me pongo una serie, o me voy a andar, lo que cada uno sí, le bueno, sirva es lo que hice, me para tomé en la cama entrar en contacto con uno y y ya. calmarse, bajar el sistema que se ha activado. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, otras, aparte de esto, ¿no? De que estamos hablando del mindfulness y de todo, el mindfulness ahí te hubiese ido bien también. No, no, sí, O irte a sí, yoga, o, que sí. ¿sabes? Pero Sí, cada a ver, uno. que yo todas estas cosas las voy aplicando Ujú, y vivo mucho el presente y todo esto y no empecé a proyectar, ay, lo que hubiera pasado, no. Y esto ya, perfecto. Ujú. porque, claro, llevo entre un diagnóstico y otro, llevo desde, yo qué sé, Claro, y pero eso también cansa. Eso sí, también cansa mucho. ¿Eh? Vale, entonces, otras cosas que podéis hacer que ayudan, pues una técnica que se llama escritura emocional, por ejemplo, es escribir vuestras emociones, o incluso escribirle una carta a escritura terapéutica, se llama, que es escribirle una carta pues a la fibromialgia, explicándole pues cómo os sentís, lo mal que os hace sentir y si os ha aportado algo bueno, pues también lo ponéis. Luego, bueno, cambiar un poco el lenguaje corporal, ¿no? A veces nos sentamos mal, tenemos unas malas posturas, nos quedamos inactivos. Bueno, pues esto es importante. Va bien también hablar sobre el tema, no que sea un monotema y hablar todo el rato de lo mismo, pero sí sacar lo que llevamos dentro, quejarnos de vez en cuando. Esto también va bien. ¿Vale? Luego también el ser creativo, o sea, la creatividad te ayuda un montonazo. Escribir, dibujar, pintar mandalas, también es una forma de meditar, dibujar emociones, utilizar los colores para sacar emociones. Hoy en la tele salía un artista libanés, no sé si lo habéis visto en el telediario, eh, que bueno, que ayuda a estos niños, ¿no? Que se han quedado, que están heridos de la guerra y tal, y les hace dibujar para expresar sus emociones. Pasear también ayuda. Una cosa que ha dicho Meli antes, que es observar tus propios pensamientos. Observar un poco cómo nos hablamos, cuál es nuestro lenguaje interior. ¿eh? Muchas veces nos hablamos muy mal a nosotras mismas. Ese diálogo interior que tenemos con nosotras mismas, observarlo y darnos cuenta si nos hablamos bien o nos hablamos mal. Y si nos hablamos mal con mensajes, jo, qué tonta, o ostras, esto ya lo he hecho mal, ¿no? O qué inútil, a veces son frases que nos decimos a nosotras mismas. Pues tomar conciencia e intentar cambiarlas y tratarnos con cariño. ¿Vale? ¿Sí? ¿Mm? Vale. yo de eso, bueno, es una cosa un poco tonta, pero Sí. me la aconsejó una psicóloga. Ujú. Cuando empiezo con estas, siempre llevo en la cartera una foto de carnet de cuando yo era pequeña. Y lo que me aconsejaba, yo digo, mira esta foto y piensa, ¿la hablarías mal? Y automáticamente es mi cosa para cambiar, Ya ves. Ujú, cambiar todo esto, ¿no? De ujú. cuidarme y abrazarme, digamos. Sí, claro. Sí. Que es una chorrada, pero bueno, a mí me va Bueno, no, bien. pero mira, estas chorradas, ¿no? Son súper útiles, súper útiles.
porque nos ayudan a tomar conciencia, y que a veces, pues yo qué sé, yo hace un tiempo tenía una paciente que se ponía en el espejo del baño, ¿no? Carteles, ¿no? De voy a tener un buen día o cosas así muy, muy tontas que parecen muy americanas de autoayuda, pero si os sirven, adelante. ¿Mm? ¿Sí? Yo estuve investigando mucho de neurociencia Ujú. y, y yo lo hago. Yo cada día estoy en ese tema, porque sé que estoy generando eh, nuevas conexiones neuronales Total. porque sé que tengo programada, sé que todos venimos programados de una determinada manera, por creencias, patrones, todo esto que tú comentaste a nivel cultural y todo esto. Entonces, yo me estoy modificando mi mente a través de determinadas inputs que me voy diciendo cada día. También como mi ser tiene que ver mucho con la música, me genero mis propios mantras y también canto, por supuesto que canto. Eso me ayuda un montón porque canto determinados mantras que voy investigando, me van saliendo y entonces, a ver, que me estoy moviendo muchísimo para, para, para salir, digamos, de esta situación y cada vez sentirme mejor, ¿no? Porque Ujú. creo que esa es la clave, ¿no? El decir, hay muchas herramientas y hay que buscarlas, porque ahí Ujú. está, hay que buscarlas y estar cada día con esto, porque, a ver, tampoco es un tema de obsesionarnos, pero sí que todo ayuda, o sea, Claro. todo estas pequeñas modificaciones diarias, estos hábitos de decirnos o de escucharnos y esto hacen a que cada día estemos mejor. Y eso lo digo desde la comprobación mía personal. Nada más, no hablo de nadie, hablo de mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y has mencionado una cosa muy importante, ¿no? La plasticidad cerebral, ¿m? La capacidad que tenemos de cambiar y de crear sinapsis neuronales nuevas, ¿no? Por lo tanto, bueno, el cerebro aprende constantemente, y puede Sí, cambiar la manera de funcionar y de interpretar la realidad, ¿eh? Por lo tanto, si nos hablamos bien a nosotras mismas, si nos queremos más, pues bueno, el cerebro se vuelve como más, eso se va calando, ¿no? Hay estudios también que demuestran cómo cambia el cerebro practicando el mindfulness, ¿no? Aunque sean 10 minutitos al día, ¿no? Se crean nuevas sinapsis neuronales que tienen que ver pues con el sistema del bienestar y del placer incluso, ¿eh? Haciendo ejercicio, pues también se ponen en marcha pues muchas, las hormonas de la felicidad, ¿no? Las endorfinas, la oxitocina y todo esto. Entonces, bueno, es importante todas estas pequeñas cosas que podamos poner en marcha nosotras, que primero hay que detectar a lo mejor lo que nos sirve, el cantar, no mantras, sino cantar canciones que nos gusten, ¿no? A lo mejor de nuestra adolescencia, que nos encantaban, pues eso también hace que nos sintamos mejor, ¿no? Se trata de que cada uno vayáis encontrando las cosas que os hacen sentiros mejor con vosotras mismas. Y a lo mejor son tonterías, pero bienvenidas tonterías, ¿no? Porque a lo mejor poca cosa más podemos hacer, pero eso sí que lo podemos hacer. ¿Mm? Igual que eh, pues intentar rodearnos de personas positivas, ¿no? O de ambientes positivos, o no limitarnos lo que decimos muchas veces, ¿no? Si te invitan a tomarte una paella el sábado, pues no digas que no por miedo a no encontrarte bien. Tú di que sí. Y si no puedes ir, pues ya anularás, ¿no? Pero no te limites. ¿Mm? Actividades y cosas que te gusten. ¿Mm? Y son mm, esas pequeñas cosas que nos ayudan, que se convierten en grandes cosas porque nos hacen
poco a poco ir transformándonos. ¿Mm? ¿Sí? Al 100%. ¿Vale? En la medida en que vamos haciendo cosas que nos hacen sentir mejor con nosotras mismas, nos sentimos mejor, hacemos las cosas con más gusto, ¿m? Y eso ayuda a la autoestima, a ese diálogo interno que tenemos, ¿eh? Nos tratamos mejor. Entonces, bueno, da igual por dónde empecemos, ¿no? Yo empezaría por toda la vez, ¿no? O sea, a la vez hacer cosas que nos hagan sentir bien para hablarnos mejor a nosotras mismas y querernos un poquito más, pero al mismo tiempo y en paralelo observar cómo nos hablamos, darnos cuenta cuando nos hablamos mal, intentar cambiar ese diálogo interno. ¿Mm? ¿Sí? Viendo una foto de cuando somos pequeñas o lo que nos ayude a darnos cuentas de eso. ¿Mm? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, quizás no podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí que podemos cambiar cómo vivimos lo que nos pasa. ¿Sí? Yo soy una convencida que creamos nuestra propia realidad. Y para poder modificar este presente, necesitamos modificar muchas cosas de nuestra mente y les quería compartir algo. En enero me ha mandado un mensaje una amiga y diciéndome, Mel, escribiste un relato. Yo nunca escribí nada, o sea, ahora sé cómo escribir en el sentido de que ahora el hábito, uno de mis hábitos buenos que vos dijiste es el tema de la escritura emocional, ¿no? Pues eso está incorporado ya en mi ser. Entonces me voy escribiendo cosas de cómo doy gracias por estoy viendo cosas y entonces voy agradeciendo y todo esto. Lo que me voy dando cuenta de cosas. Y entonces, eso. Entonces, cuando me dijo esto, en ese momento estaba en cama, me dolía todo, estaba remareada y digo, pues sí, ya lo haré, si es que lo hago, ¿no? Y a la semana siguiente, día de sol, de estas semanas que estuvo todas las semanas con lluvia y esto, pues, hubo un día que estuvo con sol, entonces dije, hostia, estoy afuera, bueno, listo, lo hago. Y nació el relato. Ese relato actualmente está publicado en una revista. Ah, mira, muy bien. Y habla de mi nueva yo. Habla justamente de todos estos cambios que les he ido comentando así, ¿eh? y de, y de la fibromialgia. O sea, el final es ese. Digamos que ya les he spoileado. Si quieren, después les paso. Pero porque creo que ahí está. Hay muchas cosas que he transitado, muchas herramientas en las que he ido tomando Apoyándote. y apoyándome para poder llegar a esto, que nunca había escrito nada. Entonces, que de hecho el viernes ya nos juntaremos con las 35 mujeres que hemos escrito los relatos porque se llama Vivencias de Adona y son personas, mujeres que han transitado por un montón de historias. Yo creo que soy la única que estoy en el relato que hablo de la fibromialgia. O sea, no es que hablo de la fibromialgia, sino que hago toda una historia y ahí la pongo. Y esto por fin me han dicho, ok, ya tengo fibromialgia, o es esto, porque era una angustia tan grande no saber lo que me pasaba, lo que tenía, lo que transitaba, porque ya la artritis ya estaba recontra mil pasada. Claro. Muy Entonces, bien, pues bueno, muchas felicidades, Meli. pero me encantaría compartirles a las chicas para que, no sé, es parte Bueno, de lo que, se lo puedes pasar a Carolina y que Carolina nos lo mande. bueno, ¿Mm? ok. Sí, la Caro lo tiene, porque en el grupo mío que voy con el círculo, en el código con este grupo de arte terapia, se los he pasado. Muy bien. Bueno, pues pásaselo o dile que nos lo mande y ya está. A mí me gustaría leerlo. ¿Eh? ¿Vale? Guay, Bueno, buenísimo. chicas, hasta aquí la clase de hoy. ¿Eh? No sé si queréis decir algo así para despediros. Yo, para mí ha sido un placer
compartir estos 2 días con vosotras. Espero que os haya ayudado un poquito en la gestión del dolor y a entender un poquito más lo que os pasa y a haberos dado un poco de herramientas para para gestionar todo este tema un poquito mejor. Y a continuar. ¿Sí?